Bienvenidos a un nuevo video en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de los disparadores o triggers. Exposición correspondiente al curso de base de datos 1 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Extensión Jalapa. Y como siempre, vamos a empezar definiendo qué son los disparadores. Pues los disparadores o triggers, como se llaman en inglés, son objetos que se pueden asociar con las tablas y se almacenan en la base de datos. El nombre que estos reciben se deriva a causa de que estos se ejecutan cuando sucede algún evento sobre alguna tabla en la cual se encuentran asociados. Dentro de los eventos que pueden hacer que uno de estos triggers se active están las operaciones de inserción, de borrado o de actualización, ya que estas modifican los datos de una tabla. Pero cuando hablamos de los disparadores o de los triggers existen dos tipos. Uno son los row triggers o triggers de fila, que son aquellos que se ejecutan cada vez que se modifican los datos de una línea. Es decir, por ejemplo, si yo quiero insertar 10 datos en una tabla y esos datos están asociados a un trigger, el trigger se va a disparar 10 veces, una vez por cada línea que se ha insertado. Mientras que cuando hablamos de los statement triggers, que son disparadores de evento o por evento, estos, si yo quiero insertar 10 datos en una tabla, lo que va a pasar es que el disparador solo se va a activar una vez, ya que si inserto esos 10 datos de un solo golpe o en un solo evento, va a ser solo uno y eso va a provocar que solo se dispare una vez. ¿Para qué utilizamos los disparadores? Pues los disparadores son bastante convenientes utilizarlos porque se pueden implementar diferentes reglas de tipo especial de integridad de una base de datos. Lo que quiere decir es que nosotros podemos crear nuestras propias reglas para que estos se ejecuten antes o después de que ocurra algún evento dentro de una determinada tabla. Lo que puede beneficiarnos en el sentido de que nosotros podemos cuidar el tipo de datos que se está actualizando, insertando o borrando, ya sea el requerimiento o necesidad que se tenga en determinada base de datos. ¿Dónde es conveniente usar los disparadores? Los disparadores se deben utilizar siempre y cuando surja una necesidad de guardar la integridad de alguna tabla en cierto tipo de dato o en cierta cantidad de datos. Es decir, si por ejemplo tenemos una tabla como la que vamos a ver más adelante, en la cual estamos guardando precios de algún producto, no podemos permitir que uno de esos precios sea negativo. Es decir, si tenemos una computadora dentro de nuestros productos, no le podemos asignar un precio de menos 500 o de menos 1000 o de menos 2000, porque no es un precio coherente, es algo que no tiene sentido. Entonces, para guardar la integridad de ese dato, utilizamos un disparador que puede controlar que eso no suceda. Estos disparadores es muy conveniente utilizarlos para diferentes tipos de operaciones o de funciones, ya que a diferencia de los procedimientos almacenados o de las funciones de las cuales ya se hablaron en otros videos, estos no es necesario ejecutarlos manualmente, es decir, no es necesario que estemos realizando ningún comando dentro de la base de datos o dentro del gestor de base de datos, ya que se ejecutan en segundo plano al momento de que se realiza de alguna determinada operación. Bueno, vamos a pasar a ver un ejemplo entonces, como les mencionaba. En un procedimiento almacenado es necesario realizar este comando que es execute
insertamos el nombre del procedimiento y dentro de paréntesis se agregan los datos que se van a insertar, actualizar o borrar dentro de una tabla. Pero en un disparador no es necesario hacer eso. Para eso tengo preparados aquí unos scripts en los cuales vamos a crear 3 tablas. Una tabla llamada libros, la cual va a tener un código del libro, un título, un autor, editorial y el precio del libro. Y una tabla ofertas que va a tener un título, autor y precio. También vamos a tener una tabla control, la cual va a tener un usuario y una fecha. Entonces vamos a proceder a crear estas 3 tablas. Damos control enter y acá nos aparecen que las 3 tablas ya fueron creadas. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estas 3 tablas? Primero que nada vamos a crear un disparador. Vamos a poner create trigger, o también podemos hacerlo de la siguiente manera, al igual que en los procedimientos almacenados, creator replace trigger, lo cual nos va a permitir que si existe un disparador con el mismo nombre que nosotros vayamos a colocar acá, nos lo va a crear o lo va a reemplazar. Mientras que si solo colocamos create, simplemente lo va a crear, y si encuentra algún otro disparador con el mismo nombre, entonces nos va a lanzar un error acá en la salida del script. Por eso colocamos acá create or replace. Entonces vamos a darle acá y vamos a ponerle como nombre control ofertas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a condicionar el ingreso de las ofertas dentro de esta tabla. Entonces vamos a decir, antes que nada, la estructura para crear un trigger o un disparador es el siguiente. Creamos o reemplazamos el trigger, le colocamos un nombre y aquí debemos colocar el momento en el cual nosotros queremos que este se ejecute, ya sea antes o después de realizar una determinada función. En este caso, yo lo que quiero es que se ejecute antes de insertar en la tabla ofertas, y como vimos en la presentación anterior, existen dos tipos de triggers, un row trigger y un statement trigger. Un trigger de línea o de fila y un trigger de sentencia. Entonces aquí vamos a ponerle que queremos que este trigger se ejecute para cada línea, es decir, por cada oferta que se inserte el trigger se va a disparar. Ahora seguimos acá y decimos begin, o traducido español empezar, insertando en la tabla control los valores usuario y la fecha. Damos un comita acá abajo y terminamos el trigger. Entonces, ¿qué va a hacer esto?
Aquí creamos o reemplazamos el disparador con nombre que nosotros queramos. Después acá definimos el momento en el que queremos que se dispare, que en este caso es antes de insertar en la tabla ofertas para cada línea. Después empezamos con las operaciones que queremos que se realicen y aquí vamos a decir que queremos insertar en la tabla control el nombre del usuario que ingresó la oferta y la fecha en la que lo hizo. Confirmamos y terminamos el disparador. Entonces, como lo menciona ahí, lo que va a hacer acá es que antes de insertar algún dato en la tabla de ofertas, va a iniciar insertando en la tabla control el nombre del usuario que está insertando algún dato en esta tabla y la fecha en la que insertó un dato en esta tabla. Es decir, aquí nosotros estamos controlando quiénes son los que están creando las ofertas dentro de la venta de libros. Vamos a ejecutar entonces esto. Y acá dice Trigger Control Ofertas compilado. Muy bien. Ahora vamos a proceder a insertarle datos a la tabla ofertas a ver qué pasa. Entonces, acá vamos a insertar datos en la tabla de libros primero para definir cuáles son los que van a estar en las ofertas. Entonces, para confirmar que se inserten, vamos a poner un commit confirmación terminada y ahora vamos a revisar que se hayan insertado de manera correcta. Y como pueden ver, aquí están todos los libros que acabamos de insertar acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a insertar en la tabla de ofertas los libros, o más bien dicho, el autor, el precio, o vamos a poner aquí primero el autor, la editorial y el precio de la tabla libros, donde el precio, como bien dicho, de todos los libros en los cuales el precio sea menor o igual a 30. Insertamos acá y aquí nos sale que 4 filas fueron insertadas en la tabla de ofertas. Vamos a revisar. Seleccionamos la tabla de ofertas
Y efectivamente aquí hay 4 libros. Ahora bien, se supone que el disparador se tuvo que haber ejecutado 4 veces, una por cada libro que se insertó dentro de la tabla de ofertas, ya que lo estamos definiendo para cada línea que se inserte dentro de esta tabla. Y lo que tuvo que haber hecho es insertar en la siguiente tabla, que era control, está acá, el usuario que ingresó esa oferta y la fecha en la que lo hizo. Vamos a revisar ahora la tabla de control. Y vemos que el usuario base de datos clientes fue el que ingresó las 4 ofertas en la fecha del 5 del 10 del 2018 en la tabla de ofertas. Y por ende el disparador se ejecutó 4 veces e insertó esta información dentro de la tabla de control. Vamos a crear otro disparador entonces para dar otro ejemplo. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crearlo en base a lo que mencionaba anteriormente, que era lo de los precios no podían ser menores a 0 o no podían ser negativos. Entonces vamos a decir create or replace trigger control precios. Vamos a decir que se tiene que ejecutar antes de que se inserten los datos en la tabla de libros para cada línea o para cada fila. Empezamos con una condición. Vamos a decir if o si el nuevo precio es menor a 0, entonces que el nuevo precio o que al nuevo precio se le asigne el valor 0. ¿Esto por qué? Porque estamos diciendo que si por ejemplo yo ingreso un valor de menos 50, obviamente eso no va a ser válido. Entonces, para que me corrija ese error, yo voy a controlar que se le asigne un valor 0 en vez de ese número negativo. Terminamos el if y terminamos el trigger. Vamos a ver, acá nos tiene un pequeño error. Acá nos hace falta on. Entonces vamos a ejecutar. Y dice trigger control precios compilado. Entonces ya se creó. Vamos a insertar otros 4 libros dentro de la tabla libros, pero a este que tiene 32 le voy a agregar menos 32. A ver qué pasa. Ejecutamos. Me dio 1, 2, 3, 4 filas insertadas. Y ahora vamos a hacer un commit. Confirmación terminada. Vamos a ver qué pasó en la tabla libros.
Entonces aquí libro con código 15, vamos a buscarlo. Hasta acá. El Alep tiene precio 0. ¿Por qué? Porque yo le estaba ingresando un precio negativo o un número negativo donde va el precio. Y en el disparador yo condicioné que si mi nuevo precio o el precio que yo fuera a insertar próximamente dentro de la tabla libros era menor a 0 o era un número negativo, entonces ese nuevo precio, en vez de ser menos 32 o menos lo que sea, iba a recibir el valor de 0. En Oracle SQL para asignar valores utilizamos dos puntos signo igual, y para poder definir los objetos nuevos utilizamos dos puntos new punto y el nombre del objeto que estamos creando. Entonces, si se dan cuenta acá, me cambió el precio. Pero estos triggers son a nivel de fila o para cada fila. ¿Cómo sería un trigger a nivel de sentencia o cómo se usa un trigger a nivel de sentencia? Vamos a crear otro trigger entonces a nivel de sentencia ahora para poder ver cómo es que este funciona. Y ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear o reemplazar el disparador y vamos a poner control borrado. El momento en el que quiero que se ejecute va a ser antes de borrar en tabla libros. Y aquí, si se dan cuenta, antes colocábamos para cada línea o for each row para definir que esto es a nivel de fila. Pero acá, para definir que es a nivel de sentencia, simplemente no vamos a colocar nada. Lo vamos a dejar en blanco. Y decimos que empezamos diciendo lo siguiente. Antes de que se borre un libro o un dato de la tabla libros, vamos a insertar en la tabla control los valores de el usuario y la fecha. Terminamos el disparador y vamos a poner la prueba. Vamos a borrar en la tabla libros todos aquellos libros que la editorial sea del planeta. Para que miren cuántos libros hay. Con esa editorial vamos a venir. Bueno, simplemente planeta son 1, 2, 3, 4, 5 libros con editorial planeta. Se supondría que si esta fuera un disparador a nivel de fila, este disparador se tendría que ejecutar 5 veces por esos 5 libros que se están eliminando. Pero como este es a nivel de sentencia, no importa cuántos libros se borren, solo se va a disparar una vez o solo se va a ejecutar una vez. Si veíamos en la tabla de control, vemos que tenemos 4 datos que corresponden a los primeros 4 libros que nosotros insertamos dentro de la tabla ofertas, que fueron todos los libros que tenían un precio menor a 30. Ahora tendría que aparecer otro dato en esta parte que corresponde al borrado de los 5 libros que son de la editorial Planeta. Vamos a ejecutar acá.
nuestro disparador primero. Dice trigger control borrado compilado y ahora vamos a borrar todos los libros que tengan Editorial Planeta. Dice 5 filas eliminadas. Vamos a darle un commit para confirmar. Confirmación terminada y ahora veamos en la tabla de control nuevamente. Y como se dan cuenta apareció un quinto dato acá que corresponde al borrado de estas 5 filas. Si se dan cuenta, como es a nivel de sentencia y como lo vengo mencionando, solo se ejecutó una vez a pesar de que fueron 5 filas las que se eliminaron. Si hubiéramos colocado aquí for each row, entonces acá hubieran aparecido otros 5 datos y hubieran sido 9 en total. Vamos a ver la diferencia. Veamos qué otra editorial podemos eliminar. Vamos a ponerla en Maze. Y acá tenemos 3 libros de esa editorial, entonces este disparador se tiene que ejecutar 3 veces. Y dentro de la tabla de control en la cual hay 5 datos ahora, tendrían que aparecer otros 3 y tendrían que ser 8 en total. Entonces vamos a reemplazar los cambios ejecutando nuevamente acá. Nos dice que el trigger control fue compilado y vamos a borrar todos los libros que digan editorial Maze. Dice 3 filas eliminadas. Vamos a confirmarlo. Confirmación terminada y ahora veamos dentro de control nuevamente. Y aparecen 3 datos más que corresponden a las 3 filas que fueron eliminadas acá. Y básicamente esa es la forma en la cual se utilizan los disparadores o triggers. Obviamente, o como lo quieran ver, acá dentro del begin podemos colocar operaciones más complejas, ya sea que querramos que cuando se inserte un libro se haga un 10% de descuento antes, o que cada vez que se inserte un libro con esta editorial se le haga un 20% de descuento, y que cada vez que se haga eso se dispare una función de estas, o que se ejecute un disparador con la operación que nosotros necesitemos. Entonces las funciones que nosotros les podemos dar ya dependen de la necesidad que tenga cada quien con su base de datos y de la necesidad que se tenga de guardar o de restringir la integridad de cada uno de los datos dentro de la tabla. Muy bien, entonces viendo esto, vamos a mencionar las ventajas que tiene utilizar los disparadores. Pues una de las ventajas más importantes de los disparadores es que estos se ejecutan, como lo mencionaba al principio, sin necesidad de que sean ejecutadas manualmente, es decir, se ejecutan solo cuando se hacen determinadas operaciones a las cuales estén asignados. Otra de las ventajas es que el mantenimiento de la aplicación se reduce, ya que los cambios del disparador se reflejan automáticamente en todas las aplicaciones que tienen que ver con la tabla
sin la necesidad de recompilar o relinkear las tablas o la base de datos. Otra ventaja son los logs automáticos de cambios a las tablas. Una aplicación puede guardar un registro corriente de cambios, creando un disparador que se active siempre que una tabla se modifique. Es decir, que siempre podemos llevar un control de quiénes son las personas que modifican una tabla, por ejemplo, o que eliminan o que insertan algún dato, como lo vimos anteriormente con las ofertas. Acá, que cada vez que se ingresa una oferta, nos dice quién la ingresó y la fecha. Y también con una eliminación, que cada vez que se elimine un libro, nos dice que a quién lo eliminó y la fecha en la que lo hizo. Y la notificación automática de cambios en la base de datos con alertas de eventos en los disparadores. Ahora veamos las desventajas. Pues una de las desventajas más significativas es que tenemos que definir con anticipación la tarea que realizará el trigger, es decir, tenemos que tener bien definido lo que queremos hacer antes de crear el trigger. Otra desventaja, si se dan cuenta acá, la ventaja principal de los triggers es que entran en vigor automáticamente. Y al mismo tiempo esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque los triggers muchas veces puede ser que dependiendo de la forma en que quieran utilizar la base de datos una persona, esta necesite de llamar una función que tenga asignada en un trigger directamente, pero como no se puede hacer, entonces nunca va a poder llamar a esa función, a menos de que la guarde en algún procedimiento almacenado o en alguna función. Otra de las desventajas es que los triggers no se desarrollan pensando en un solo registro, sino que tienen que funcionar en conjunto con los datos, ya que se disparan por operación y no por registro. Como lo vimos en esta base de datos, cada una de estas filas que insertamos se convierten en operaciones. Es decir, una fila insertada es una operación, otra fila insertada es otra operación. Y así nos vamos dependiendo de cuántas filas insertemos. Por eso es que cuando lo hacemos a nivel de fila, por cada fila que insertamos así se ejecuta el disparador. Mientras que menciona ahí que no se ejecuta por registro. Y cuando hablamos de registro estamos hablando, por ejemplo, acá tenemos el código, que este es un registro, el nombre del libro es otro registro, la editorial y el autor y el precio. Cada uno de esos son registros y cada registro por individual o por sí solos no pueden hacer que el disparador se ejecute. Es por eso que se menciona esto de acá. Muy bien. Otra desventaja es que por funcionalidad no hay que poner en un solo disparador todas las funciones de insert o de update y de delete, ya que eso puede afectar al momento en que nosotros estemos haciendo una modificación en alguna tabla. Al igual que necesitamos hacer nuestros triggers moderadamente, ya que pueden afectar de la misma manera. Y por último, los triggers no se pueden utilizar en tablas temporales como lo pueden ser, por ejemplo, las vistas materializadas. Bueno, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les ayude bastante
Y en la parte de la descripción voy a dejar el script que se utilizó para realizar esta base de datos. Nos vemos en una próxima ocasión.